de Santiago, del libro de Santiago, uno de las cartas más, de la última, como les había dicho, la última que fue introducida dentro del canon judío, dentro del canon bíblico. ¿Por qué? Porque daba la impresión de que se oponía totalmente a la gracia de Dios, porque el énfasis en Santiago es que si somos creyentes, si hemos llegado a aceptar la salvación que es en Cristo Jesús, debe existir la manifestación de una vida transformada. No solamente de hablar y decir, sino debe haber, como leyó nuestro hermano esta tarde, cuando leíamos el estudio de la escuela dominical, dice, y cuando dio fruto, es decir, el trigo, y eso es lo natural, que el trigo produzca fruto. Lo natural es que un cristiano manifieste el fruto del Espíritu. Si usted ha visto el fruto del Espíritu, leído en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Todas estas cosas son parte del Espíritu de Dios. Pablo le enseñaba mucho esto, pero Pablo hacía bastante énfasis en la gracia de Dios. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿por qué da la impresión de que se contradijera Pablo y Santiago? ¿Por qué? Porque Pablo hablaba mucho acerca de que la salvación es por gracia, es decir, las obras no tienen nada que ver en el plan de salvación, es solamente por fe, es por gracia, es un regalo que no merecemos. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta, o sea que debe haber una manifestación de esto, y de esto se trata el libro de Santiago. Lo hemos estado viendo. Ahora bien, quiero que veamos esto, el contexto de Santiago. Santiago, recuerdan, hermano de nuestro Señor Jesucristo, él no creía en su hermano al principio, lo vio crecer, lo vio ahí andando con él, fue parte de la familia, pero no creía en él. En un momento dado, él y su familia llegaron a creer que Jesús estaba fuera de sí, o sea, había perdido la razón, había perdido la cordura, y fueron a buscarlo, como diríamos en nuestros tiempos, para llevárselo al manicomio. Habían creído que estaba loco totalmente. No creía en él. No fue sino hasta que él vio a su hermano resucitado, que él sufre una transformación y cree en él, y es uno de los pilares más importantes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Era uno de los que dirigía juntamente con Pedro, Juan. Tenía la voz principal. Entonces era un hombre que estaba completamente convencido del poder del Señor, de que Él era el Señor. Pero él tiene la mente judía de su tiempo. ¿En qué consiste esto? Bueno, el hacer obras. Eso estaba arraigado en la mente del judío. ¿Recuerda cuando se le acercaban a Jesús? Los fariseos siempre eran, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hacer cosas. Eso estaba en la mentalidad arraigada. ¿Por qué? Tenían la ley y la ley decía, haz esto. Y ellos estaban constantemente buscando. Ellos no podían entender, como lo dijo Moisés en el libro de Deuteronomio. Le dijo, hasta este momento no os he dado oídos para oír ni ojos para ver, para que entendáis. Era necesario circuncidarnos espiritualmente. El mismo Señor lo dijo. Es decir, la ley, ellos no podían entender que la ley fue dada para hacernos ver nuestra incapacidad de cumplir el estándar divino. Los fariseos pensaban que ellos lo cumplían. Ellos no, según ellos, tenían su esposa y no tenían otra mujer, ¿sí? No mataban a nadie, no eran homicidas, o sea, ellos creían estar bien delante de Dios. Pero cuando Jesús los encara y le dice, ustedes, si codician a una mujer en su corazón, ya han adulterado. Y todos sabemos, hermanos, que nuestro corazón, como dijo el Señor, perverso y engañoso es.
muchas cosas malas pasan en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Nuestra naturaleza es malvada. Estamos separados. El pecado está arraigado en nuestra vida. Y la ley era para mostrarnos eso, justamente. Que era imposible para nosotros poder cumplir. Ahora bien, Santiago se encuentra en esta época y dice, bueno, Pablo está predicando sobre la fe, sobre la gracia, pero mucha gracia de pronto nos hace olvidar que hay que hacer obras de justicia. Aunque estas no salvan, porque Pablo lo expresó así, dijo, por gracia soy salvo, y esto no de nosotros, dice, para que nadie se gloríe, nadie diga, bueno, yo soy salvo porque me levanto temprano a orar, o porque voy todos los domingos a la iglesia, o voy a todos los estudios. No, nadie se puede gloriar. La salvación le pertenece al Señor. Entonces, está Jacobo, Santiago, en esta situación, y él quiere aclarar, a decir que en una fe sin obras no es una fe verdadera. Y todo el énfasis de la carta de Santiago es esta. Y el tema que vamos a tratar hoy, si ustedes recordarán, empezamos, ¿qué fue lo primero que dijo Santiago? El primero dice que debemos soportar con gozo las pruebas. Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, es decir, el cristiano, usted y yo vamos a tener muchas pruebas. Pero no solamente pruebas, las pruebas que Dios permite que pasen en nuestra vida para perfeccionarnos en su obra, sino que también van a venir tentaciones de nuestro propio deseo, de nuestra pecaminosidad. Lo vimos la semana anterior, que van a llegar tentaciones de nuestra vida, pero nosotros tenemos que comprender que esa tentación no viene de parte de Dios. Lo vimos la semana pasada. Viene de nuestra naturaleza pecaminosa y debemos mantenernos firmes, soportar la tentación. Hay una bienaventuranza, una bendición a aquel que soporta la tentación. Y hay recompensa para ello, fue lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, y él antes de introducirse al capítulo 2, él vuelve a decir el tema central del libro, de la carta. Y es esta, cuando dice, amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aquí viene el énfasis de, bueno, tenemos que ser hacedores, hechos de la palabra, no solamente oidores. Ese es el énfasis. Y ahora nos dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere entonces decirnos Santiago? Bueno, él empieza en que nosotros debemos ser hacedores, pero ¿de qué diría usted? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y él va a empezar, y el tema de hoy, lo vamos a empezar, es el primer requisito, lo primero que pide Santiago en su carta, o lo primero que se le pasó a él por la mente fue, bueno, si obedecemos en realidad, somos creyentes y obedecemos la ley del Señor, lo primero que vamos a hacer es esto, dice, hermanos míos, capítulo 2, si está conmigo, es la imparcialidad, hermano. El ser imparciales. Pues te preguntan, bueno, ¿con qué se come esto? Ya lo vamos a ver, hermano, vamos a entender qué es lo que quiere decir Santiago. Dice, hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de
este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el tema de hoy. La imparcialidad. Ahora bien, ¿por qué Santiago puso esto de primer lugar? Antes de empezar a su lista de qué obras debemos hacer para demostrar nuestra cristiandad. Bueno, lo primero que habla es acerca de algo que está arraigado en nuestra naturaleza. Usted podría decir, o como dicen algunos padres, dicen, yo no tengo hijos favoritos, porque es la misma palabra, parcialidad es favoritismo. Y uno dirá, no, yo no tengo hijos favoritos, para mí todos son iguales. Pero en realidad no es así. En realidad hay uno al que le gusta, conversa más, se siente bien con él, y hay un favoritismo. Siempre eso existe, está en nuestra naturaleza. Hay algo que nos, desde el principio lo vemos y le ha sucedido, hermanos. Voy a empezar por el profeta Samuel. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Samuel? Samuel fue uno de los más grandes profetas que tuvo Israel. Cuando estaba en decadencia, él se levantó como una luz en medio de la oscuridad. Y Samuel, cuando Dios le dice, ve a casa de Isaí para que unjas, me he escogido uno de los hijos de Isaí para que sea rey sobre Israel. Estamos hablando del rey David. Él era un pastor de ovejas, el más joven de todos. Y cuando llega, él llega y mira. Y cuando ve la grandeza, o sea, ve inmediatamente a sus hermanos, buen porte, bien parecido, dijo, este tiene que ser. Este es el que. Y el Señor le dice, no lo mires, porque él no es. Luego ve al segundo y lo ve, entonces debe ser este. No lo vi, no era ninguno. Dice, no mires a su apariencia, dice, porque eso es lo que hacemos, hermano. No importa cuán grandes en el Señor o espirituales podemos ser, siempre tenemos la tendencia de mirar lo externo, la apariencia personal. Y podemos caer en el pecado de tratar mejor a esa persona, porque tiene una apariencia para nosotros, con nuestros ojos, favorable a nosotros. Entonces, eso lo vemos con el profeta Samuel. Pero yendo al Nuevo Testamento también el apóstol Pedro, recuerden, Pedro estaba como buen judío, estaba lleno de prejuicios. El pueblo de Dios eran los judíos, a ellos los había escogido Dios, y ellos pensaban de que los gentiles no eran, o sea, la demás gente que no eran del pueblo de Israel, no, eso no, hermano, esos son perros. Ni siquiera voy a conversar con ellos, ni siquiera hablar, para nada. Pero Dios tuvo que mostrarle una visión a Pedro para romper eso que tenía él ahí. Porque Dios quería usar a Pedro, quería usarlo de una forma mayor, pero él tenía el prejuicio de hacer acepción de personas, pensando que ellos eran los escogidos, como ellos nadie, y no me puedo contaminar para agradar a mi Dios. Le muestra una visión, y una visión, tenía hambre, y en ese momento Dios le muestra una visión
y baja un lienzo lleno de animales cuadrúpedos. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor. Los animales que veía él eran animales que en la ley decía que eran inmundos, que no debía comer. Y le dice: Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido. Jamás. Pedro, lo que yo limpié no llames tú como muy inmundo. Esto se hizo 3 veces. Y él llega a entender que le había dado esta visión para que él pudiera entrar en casa de Cornelio, un gentil, al cual ni siquiera se le hubiese pasado por la mente entrar en esa casa. Pero debido a esta visión, él pudo entrar, y lo primero que él dijo, cuando entró, dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, en ese momento él se da cuenta, hermano, pudo haberlo leído. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de cosas que dice que nuestro Dios no hace acepción de personas. Y se lo voy a leer alguna de ellas. Miren, cuidando al Señor, Levítico 19 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, sino que con justicia juzgarás. O sea, no porque eres pobre, vamos a ayudarlo porque es pobre. No. O como es rico, yo voy a sacar un provecho. No, dice que con justicia juzgarás. Esa es una. Deuteronomio 10 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma soborno, no acepta soborno. Él se está manifestando como un Dios que no hace excepción de personas. Una más. También estos son dichos de los sabios. Proverbios dice: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es más, a Jesús le dijeron: maestro, ¿recuerdan cuando ustedes le dijeron: maestro, sabemos, dice así, sabemos que tú enseñas rectamente, que no haces acepción de personas? ¿Por qué? Porque Jesús andaba con los pobres, con la prostituta, borrachos, con recolectores de taxes. Jesús estaba con ellos. Y él le dice: sabemos que tú eres así, sabemos que contigo, o sea, tú no haces acepción de personas. Él era la imagen de aquel que dijo que no hacía acepción de personas. Y Pedro pudo comprenderlo, hermanos, en ese momento. Dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque Dios había escogido para salvación a Cornelio y a toda su casa. Y fue el principio de la entrada de los gentiles, la primera familia gentil que se convierte, que, como se dice, Pedro abrió las llaves del reino de los cielos para los gentiles, o sea, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, fue en casa de Cornelio. Y esta obra lo hizo así, Señor. Entonces, eso podemos comprenderlo, verlo. Dice que muchas veces, hermanos, no entendemos la palabra de Dios. Así como Pedro, hasta que Dios nos muestra de una manera: ahora entiendo, dijo, que Dios no hace acepción de personas. Y creo que nos ha pasado, que hemos leído muchas veces la Biblia en algún momento y en un momento como que: ¡ay, yo no había visto esto en tanto tiempo! Bueno, lo que quiere enseñar Santiago, hermanos, es eso. Ahora, pero ¿qué tan malo puede ser esto? Diría uno. Vamos a verlo, quiero verlo enfocarlo desde otro lado. Vean ustedes, si nosotros hacemos acepción de personas, como tenemos esa tendencia, como le dije, pecaminosamente, nuestra pecaminosidad está eso. Ahora, vamos a trasladarnos 2000 años atrás y vemos a Jesús, un hombre que no es bien parecido, ¿sí? No es atractivo físicamente, tampoco viste con ropa espléndida, regala, no. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción hacia Jesús? Fíjese que Juan el Bautista, hermanos, dice que cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo: ¿a quién saliste a ver el desierto? O sea, Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista. Un hombre con vestiduras delicadas, o sea, con ropa espléndida.
No, andaba con un saquito de silicio, de piel, en el desierto, sus sandalias, o sea, no tenía nada que ofrecerse, por decirlo. Ahora bien, para personas como usted y como yo, que hacemos la excepción de personas, que no vemos o juzgamos solo por la apariencia, hubiésemos rechazado a Juan el Bautista, aquel que estaba preparando el camino del Señor, lo hubiésemos rechazado. ¿Por qué? Porque mira cómo anda lo que parece es un loco. ¿Sí? Lo que nos llevaría, hermano, de hacer acepción de personas, rechazar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios ha escogido instrumentos débiles. Primero de Corintios dice, no ha escogido Dios lo peor de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, Dios ha escogido, hermanos, dice, lo peor de este mundo, lo débil de este mundo, lo que no es sabio para avergonzar a los sabios, para que la gloria sea del Señor. Entonces, hermano, es un gran riesgo en nosotros el hacer acepción de personas. El pensar que si alguien está bien vestido o tiene un buen porte, darle una mejor atención. Y eso sucede mucho. Ahora, en los tiempos en los que estaba Santiago, por supuesto, fíjate que él está hablando, hipotéticamente hablando, ¿no? Dice, bueno, si ustedes, se lo voy a leer así como dice. Dice que si un hombre, si en vuestra congregación, la palabra congregación es sinagoga. Acuérdense, una sinagoga era el lugar donde se congregaba. Jesús predicaba en la sinagoga. Como decir una iglesia, ¿no? La sinagoga. Si en vuestra congregación, ¿no? En nuestra sinagoga, entra un hombre con anillo de oro. Generalmente los que usaban anillo de oro eran personas ricas. Para un judío, la riqueza era sinónimo de la bendición de Dios. Pero Jesús fue más adelante y fue enseñando de que no siempre la riqueza era sinónimo de bendición. A veces era también de avaricia y de robo. Porque los que cargaban mucho dinero, los recolectores de taxes, que robaban, y ellos tenían mucho dinero. Pero no era por la bendición de Dios. Ahora bien, entonces le dice, bueno, llega antes con sus anillos, dice, y no solamente usaban un anillo, usaban hasta 2 o 3 en cada dedo, llegaban con sortijas, y luego dice, y con ropa espléndida, una ropa de lujo, de marca, se podría decir, en nuestros tiempos, ¿no? Lo podemos llevar en nuestros tiempos con una ropa de espléndida, y le dicen, como lo ven así, siéntate tú aquí, no. Y hasta, hermanos, hay iglesias, yo las he visto, no es para criticar ni nada, solamente es para poner que podamos entender lo que las sillas de adelante estaban reservadas, me acuerdo, para médicos y abogados, ¿sí? Y también lo había en los tiempos de Jesús. ¿Recuerda cuando dijo, buscáis las mejores sillas, las primeras sillas? Claro, estaban la gente más importante, se sentaban. Además, Jesús hizo una referencia cuando dijo, cuando te inviten a un lugar, no te sientes en las primeras sillas. Ve, siéntate atrás. No sea que salgas avergonzado y te digan, sal de aquí, porque aquí se va a sentar alguien más importante que tú. Es mejor que te digan, tú estás atrás, ven. No, ¿cómo haces tú allá atrás? Ven por aquí, siéntate aquí adelante. Para que seas honrado delante de todos. ¿Ves? Entonces, existe eso, lugares especiales. Ahora, como creyentes, como cristianos, ¿qué está diciendo Santiago? No debe existir eso en nosotros. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Ahora, bueno, ustedes dirán, esto no está fácil, ¿no? Por supuesto que no. Porque, yo puedo decir, bueno, yo me siento bien con los venezolanos. Pues conozco la cultura venezolana, entonces llega alguien de México, de Guatemala, y dice, no tengo nada que ver con ellos, ni siquiera como su comida. ¿Sí? No le hago caso, lo discrimino, lo dejo por un lado, ¿sí?
O con los peruanos, qué sé yo, no, me gusta más lo del sur, lo del sur. En fin, hay separaciones, discriminaciones, preferencias o favoritismo por aquello que nos gusta más, o que con quien podemos conversar mejor. Pero en el reino de Dios, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas cuando dice que para que nosotros, en Colosenses también, que para que nosotros podamos, que el propósito es que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno, o sea, a un conocimiento total, dice, en el cual no hay griego ni judío, o sea, no hay diferencia de raza. No, bueno, yo soy peruano, no, soy colombiano, no, yo soy chileno, yo soy venezolano, en fin, yo soy de Honduras. ¿Usted ha notado? Y es así, ¿no? Muchas veces los de Honduras están los juntos, México también, venezolanos por aquí, y hay una separación. Cuando llegamos, dice el apóstol Pablo, a la plenitud del conocimiento de Dios, entendemos, así como Pedro dijo, ahora entendemos que, hermano, no hay diferencia de nacionalidades, ni tampoco de condición social. Si soy empleado, si soy qué sé yo, empresario, tampoco. O si soy educado o tengo poca educación, tampoco. Dice, bárbaro ni así. O sea, él pone varón y hembra, lo mismo. O sea, no hay diferencia. No debe haber diferencia. No hay acepción de personas en el reino de los cielos. Y es algo con lo cual tenemos que, lo que está diciendo Santiago es esto. Bueno, vamos a empezar por poner por obra nuestra fe. ¿Y cómo empieza diciendo? Bueno, vamos a dejar la imparcialidad de lado, el favoritismo. Que esto nos ayude, hermano, a que, bueno, cuando llega un hermano a veces, pocas veces no lo atendemos. Llega una persona nueva y bueno, no solamente pasa aquí, en muchas congregaciones, muchas hemos visto lo mismo. Llega alguien nuevo y, bueno, lo saludan. Quizás porque no haya nada en común, qué sé yo. Como sea, hermanos, no hagáis acepción de personas. Dice, cuando entonces llega alguien pobre, dice, y mal vestido, siéntate por allá. Lejos, dice, no, de abajo de mí, donde nadie te vea, una cosa así. Y bueno, aquí dice hermanos, dice amados, oíd, dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Qué dijo? Dice que Dios, Jesucristo, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Y lo mismo cuando estuvimos estudiando, recuerda, todas las bendiciones, las riquezas de la gloria del Señor son para nosotros, hermanos. Son riquezas, pero son riquezas espirituales. Es fácil, de verdad, hermanos, menospreciar a un pobre. La misma Biblia lo dice, al pobre, aún sus hermanos les son molestos, para ellos les son molestos. Pero como creyentes no podemos caer en eso. No debemos caer. Debemos cuidarnos de esto, de este pecado, que es el hacer acepción de personas, ¿sí? Y él lo lleva a la ley, ¿no? Lo que lo dice aquí, esto es como una escena de juicio, algo así. Porque vemos aquí que hay sillas, ¿sí? Hay jueces, porque está hablando aquí y se habla de la ley. Es como decir, bueno, una congregación se reúne en la sinagoga y es como si alguien viene a llevar un tema y hay que resolver una situación. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Es lo que dice, bueno, sin hacer acepción de personas. No, porque me cae bien, entonces yo voy a darle preferencia a eso. No, me cae mal, no le voy a dar preferencia a eso. Como le digo, hermanos, es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa y es lo que tenemos nosotros que luchar en contra de eso. Quiero dejarlo hasta ahí.
La próxima semana vamos a hablar más sobre este asunto que es sobre la fe sin obras es muerta. Él sigue con este tema, hablando de que debe haber una manifestación. Jesús dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Y esta palabra termina así, cuando dice, el verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo es que todo lo que hagamos, vamos a cosechar. Si nosotros hacemos acepción de personas, créanme que también vamos a recibir lo mismo. Y lo hemos recibido, creo, ¿no? A veces no está en un sitio, hermano, y como lo ven así, de pronto sucio, ¿sí? Porque viene a trabajar y no lo atienden como usted quisiera, ¿no? Esto, mira, no me atendieron. Acepción de personas. Pero ¿qué? El mundo lo va a hacer y usted lo va a encontrar, hermano. Pero que en la iglesia exista eso. No, hermanos. Aquí el apóstol Santiago nos habla claramente que esto atenta contra la naturaleza misma de nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Es más, una de las razones por la cual estamos aquí juntos, hermanos, es porque Dios no hace acepción de personas, porque si no, estaríamos perdidos y sin esperanza. Porque ¿quién de nosotros en esta sala merecía ser salvado? Nadie, pero Él se acercó, no solamente se acercó, sino que dio su vida y derramó su sangre para que pudiéramos ser salvos. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Y esa es la palabra que quiero que nos quede en esta tarde. Que miremos a otra persona como quisiéramos que nos vieran a nosotros. A mí me molesta mucho cuando lo atienden uno tan mal por la forma como uno está vestido. Si se viste uno mejor, lo atienden diferente, pero sigue siendo uno el mismo. Entonces, ahí les dejo esto, que no seamos como aquellos que rechazaron a Juan el Bautista, que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo porque no cubrían las expectativas, ni con su vestimenta, ni con su apariencia física. ¿Ok? Padre, yo te doy las gracias, Señor, y quiero que nos perdones, Señor, porque en realidad somos así, Padre. Hacemos acepción de personas. Perdónanos, Señor. Y te doy gracias por esta palabra, porque nos hace entender, Señor, de que esto es aborrecible a tus ojos, Señor. De que va en contra de tu naturaleza, Señor. Y como hijos creyentes tuyos, debemos manifestar tu naturaleza, Señor, en la cual tú no haces diferencia, Señor, en la persona. Ayúdanos a comprender esta verdad y digamos como Pedro, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Haznos entender como a Pedro. Si necesitas enviarnos una visión para hacerlo, Señor, te lo ruego que así sea, Señor. Transforma nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos gracias. Amén y amén. Ahora quiero invitar